Pues buenas tardes. Continuando con parte de la reunión, vamos a empezar a lo que sería el panel de ciberseguridad. Así que invito a las personas que van a participar, a Oscar Lira, a Israel Novalo, a Fausto Estrella y a Héctor Salgado, por favor. Si pueden pasar. O ya se me echaron a correr. O ya me los cambiaron de lugar. Faltaría un quinto panelista que ahorita viene en camino. Entonces, en cuanto llegue lo incrustamos. Entonces, si me permiten, me paso del otro lado. Listo. Pues bueno, iniciando un poco, va a ser un poco así. Hoy sí va a ser panel, no va a ser tanto presentación. Y un poco el motivo de tocar ese tipo de temas son cuestiones que de alguna manera hemos estado viviendo en algunas universidades, de cuestiones de cibercriminalidad, de pedofilia, que ya nos pasó por ahí un dato en alguna institución, no digo nombres para no quemarla. Y bueno, en ese sentido, pues invité por un lado al maestro Oscar Lira, quien estuvo trabajando durante muchos años, o sea, hasta hace un par de meses, 3 meses en la PGR. Bienvenido. Israel, que bueno, él ha trabajado con la parte de la nube, que bueno, la idea no es verlo desde el punto de vista tanto de seguridad, sino las implicaciones que implica subir información a la parte de la nube. Héctor Salgado, perdón, se me va el nombre. Héctor Salgado, que pues también de alguna manera tenemos que ver con qué hay al respecto de todo esto. Entonces, lanzo la primera pregunta y quien quiera contestarla es: ¿qué implicaciones tiene la universidad en cuanto a la parte de cibercrímenes? Ya sea en sus propias instalaciones, sea en la nube, pero pues la nube la está rentando, la está pagando, bueno, hay qué implicaciones tiene, ¿no? ¿Qué tanto responsabilidad tenemos nosotros como universidad y como miembros de las universidades en este tipo de situaciones? No sé si me pueden ayudar mis amigos poniendo ahí la diapositiva de la primera presentación. Bueno, en lo que se va poniendo, la realidad es que en la experiencia de trabajar más de 15 años precisamente en el desarrollo de metodologías y en el área pericial de servicios periciales de la PGR, hemos venido empujando de alguna manera en muchas situaciones, y la realidad es que primero que nada me gustaría agradecer la invitación. Después, para mí es un gran honor estar entre ustedes y poder discutir algunos de estos temas, sobre todo porque una de las grandes aristas son precisamente las universidades. Hoy, desafortunadamente, perdón que lo diga yo de esta manera, pero ya en las universidades estamos llegando dañados, muy dañados, porque las generaciones que hoy están en las universidades no son propiamente conscientes de la problemática relacionada especialmente con el tema de ciberseguridad. Estamos relacionados con el tema de libertad, estamos relacionados con el tema de innovación, estamos relacionados con el tema de ser proactivos, pero en esa proactividad se nos ha olvidado la parte de la ciberseguridad. A mí no me gusta la palabra ciber, no sé si me pueden ayudar mis amigos con la primera, ok, en donde… ¿Por qué? Porque evidentemente nos confunde. Hoy estamos terriblemente confundidos en relación a lo que son los ciberdelitos y realmente lo que son los delitos. Hay confusiones terribles en cuanto a la investigación, porque mientras los ingenieros hablamos de ciberdelitos, ciberbarbaridades, los abogados hablan de delitos, y entonces de repente tenemos aquí tenemos algún abogado. Levanten la mano si hay algún abogado. No hay ningún abogado. Ingenieros, imagino que hay varios. ¿Ingenieros? Perfecto. Entonces, para un ingeniero va a ser fácil. Vamos a llegar con un abogado y le vamos a decir: tuvimos un suceso cibernético en donde me aplicaron el ransomware. ¿Qué va a decir el abogado? No tengo ningún caso, ¿no?
¿Por qué? Porque no hay delito que perseguir, ni sé qué es un incidente cibernético, ni sé qué es el ransomware, ¿yo? Y entonces, bueno, evidentemente yo no leo presentaciones, ahí están algunas preguntas que es importante que nos hagamos. ¿Cómo sabemos qué es el cibercrimen, no? En la universidad tengo, ¿no? Hay una situación proactiva en relación a platicar del tema, sabe qué hacer al momento de sufrir un incidente de este tipo. ¿Qué medidas proactivas se realizan en las universidades en relación al tema? Y precisamente hay algún entendimiento, porque yo soy ingeniero y soy abogado. Y entonces esa situación me obliga a saber que los ingenieros hablamos de ciberdelitos, por llamarlo de alguna manera, como es el ransomware, como es el phishing, como es el vishing, ¿no? Mientras que los abogados hablan de fraude, de extorsión, de robo, de trata de personas. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que pasa es que los ingenieros estábamos confundiendo la metodología para cometer un delito con la propia conducta delictiva, ¿no? Y quizás con esto pueda yo, a ver si me ayudas a pasarle, ¿no? Bueno, ahí tratamos de definir precisamente lo que es un ciberdelito y no es otra cosa más que una acción delictiva, ¿no? La cual utiliza como fino medio las tecnologías de información y comunicación, la cual se encuentra perfectamente identificada en el Código Penal. Y aquí me van a decir, ¿cómo que se encuentra identificada en el Código Penal? Y aquí es donde voy a poner precisamente la astilla en la costilla de las universidades, porque de estos temas no se hablan. Por eso es que es tan valiosa mi presencia y mi agradecimiento a ti, Mario, por invitarme. Pero tenemos el ransomware que causó pánico la semana pasada, ¿no? Cuando en realidad los técnicos que venimos hablando de este tema desde hace mucho tiempo, la pregunta que hicimos fue, ¿qué no tienes tu respaldo listo? Pero bueno, más allá de esa situación, en realidad, cuando hablamos del ransomware, estamos hablando de un acceso no autorizado, que esto está en el Código Penal, estamos hablando de una alteración de la información, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de violación de seguridad de un programa de cómputo. Evidentemente, cada uno de estos temas conllevan un buen rato, pero el punto es, lo preocupante de esta diapositiva, que únicamente es la primera diapositiva, es que en las universidades estos temas no se tratan. Lo que quiere decir es que todo el mundo hablamos por moda del ciberdelitos, asterisco, como platicábamos hace rato, y realmente no entendemos qué está sucediendo. Entonces, es importante que en la universidad, en las universidades, empecemos a hablar de estos temas, nos pongamos de acuerdo con la finalidad de ser eficientes en la investigación de los mismos desde el punto de vista técnico y legal, y empujar entonces a las autoridades a que hagan su trabajo. Bueno, ahí sí coincido contigo. Nosotros como Fortinet, como una compañía líder en ciberseguridad, siempre es muy común que vengan y te digan, yo legalmente esto, ¿cómo lo alineo a un delito? Y realmente es ahí donde yo siempre digo, hay que alinear el comportamiento humano con la legalidad. No es tanto que la tecnología, que lo que esté sucediendo. Yo creo que todos aquí, a la actualidad, hay términos que cuando éramos niños no existían. El cyberbullying, que en ese tiempo yo creo que ni bullying existía en el término per se de cuando éramos niños. La parte del sexting, que ahora también muy de moda, que se convierte, como bien dices, nosotros lo ubicamos o lo tratamos de alinear a la psicología del ser humano, cuando realmente es un comportamiento para la ejecución de un delito. Entonces, si las leyes, si las regulaciones, y hablando de leyes, me voy a detener un poquito, nosotros muchas veces esperamos que la ley, la ley que está fuera de la institución, o sea, la ley que nos rige a todos como mexicanos, sea la que ejecute. Pero nosotros tenemos políticas del uso correcto de los servicios tecnológicos, y eso para la institución es una ley. Entonces, también debemos de alinear ese tipo de regulaciones que nosotros sí tenemos el control como institución educativa para mitigar y alinearlas a una sanción, porque va a ser muy común, oye, te estoy, y en eso la realidad es que coincido totalmente, te estoy expulsando de la universidad porque hiciste sexting. Ok, ¿dónde está en el reglamento de la institución el término sexting? Lejos, ¿qué significa? Porque a lo mejor para mí significa una cosa, para Israel significa otra cosa, para cada quien significará otra cosa. Y es ahí
donde el comportamiento humano se tiene que alinear a la tecnología. Desgraciadamente, también lo decías, Oscar, lo queremos hacer muchas veces al revés. La tecnología me va a ayudar a alinear una regulación, y yo creo que todo va iniciando en procesos, todo va iniciando en metodologías que nos apoye la tecnología para hacer esa mitigación e identificación, pero él no va a hacer la regulación y él no va a hacer las leyes. Entonces, no sé si quieras comentar algo. Sí. Pues yo pienso que las dos opiniones son muy interesantes. Por una parte, el tema de que las instituciones de educación superior aquí en México puedan fomentar la cultura de la ciberseguridad y cómo nosotros, los alumnos, maestros, desde las áreas administrativas, podamos apoyar hacia dentro de la institución para que podamos minimizar el impacto de ese tipo de actividades delictivas, ¿no? Es un hecho que pues, hoy en día los alumnos, creo que pasa en todas las universidades, son cada vez más curiosos, más interesados. Hace un rato escuchábamos una plática muy interesante de innovación y cómo los alumnos deben fomentarse hacia ello. Pero desafortunadamente, ¿cómo podemos fomentar esa innovación de manera adecuada? Lo que creo que también puede ser un tema que puede dar muchísimo que hablar, ¿no? Hoy en día, al menos en mi institución, pues tendemos a utilizar otro tipo de servicios, otras formas de trabajo, con el fin de poder llevar a cabo o llevar los servicios académicos y administrativos hacia dentro de la institución y hacia afuera. Entonces, también eso, y creo que también puede abonar a que pues, se puedan cometer diferentes tipos de actividades delictivas, pero sin lugar a dudas, como también está comentando Héctor, pues nuestras políticas de seguridad y alineadas a la ley pueden ser un hecho muy interesante. En alguna plática con unos abogados nos comentaban que pues las leyes a lo mejor no pueden ser tan precisas en el momento no deben, como bien comento, poner tal vez la palabra sexy, es esto, por sexy te voy a botar de la facultad, pues a lo mejor esta vez lo vuelve un poco rígido. Hay terminologías legales, no soy el experto en esto, más que nos pueden apoyar para efectos de poder fortalecer legalmente nuestras políticas y que ante una situación que ojalá y no se presente en las instituciones, podamos actuar de manera más rápida. Gracias. De hecho, nada más un poco lo que comentabas del ciberdelito y la parte de que está tipificado en el código, cuando en la pantalla está lo que implica como delito. Para ser un poco más puntual, artículo 211 bis 1 a bis 7 del Código Penal Federal, por si había alguna duda de en qué parte del código viene esa parte de ahí. Y bueno, también hay un detalle interesante por ahí, que hoy en día se está manejando mucho la parte tecnológica, ya no como tecnología, ¿no? Sino hoy en día está muy enfocado toda la parte hacia los servicios. Ya no es como la parte de cómputo como tecnología, la parte de sistemas como el desarrollo de la aplicación, ¿no? Ya todo lo vemos como una entrega de un servicio, ¿no? Y todo lo que involucra la parte de atrás, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se ve esta moda desde el punto de vista de seguridad? De hecho, al rato hay alguien aquí que va a hablar de seguridad como servicio, que me gustaría que pasara aquí al frente, por favor. Si lo despertamos, compañero. Se me fue. Te invitamos a pasar, por favor, para que la parte de la pregunta que estoy lanzando de que está muy de moda lanzar las cosas como servicio. Bueno, en la parte de seguridad como servicio, ¿qué implica la parte de legal? ¿Lo ha considerado la parte de legal, la parte de servicio de la seguridad? Entonces, si por favor puedes pasar, adelante, te invitamos. No te preocupes, no muerden, están vacunados todos. Y los de acá también, me consta. Por favor, te insisto. Bueno, entonces, para que contestes la pregunta que estoy lanzando. Ok. Entonces, también la otra parte que tenemos que ver, bueno, continuando con esta parte de discusión de los ciberdelitos, ¿cuál es la gravedad de los ciberdelitos? Aquí realmente, ¿qué es lo que más purura como ciberdelito? Digo, estamos hablando de ciberdelitos, hablamos de narcotraficantes, lo entendemos en el mundo real, pero en el mundo del ciberespacio, ¿cuáles eran los ciberdelitos que más impactan? Y por otro lado, la tecnología, en este caso Fortinet, ¿qué está haciendo respecto a esa parte de ahí? Es que, insisto, no son ciberdelitos. Si por ciberdelitos entendemos las conductas delictivas identificadas en el Código Penal que utilizan las TICs, estamos hablando bien.
Si por ciberdelito entendemos el phishing, el vishing, el smishing, todo lo que termine con ING, estamos equivocados. Eso es muy importante. Entonces, dando esta aclaración, evidentemente hoy lo más sufrido, nuestro país es uno de los primeros lugares en relación a la trata de personas, a la explotación de menores de edad. Es muy lamentable, ¿no? Entre muchas otras, como son las ventas de armas, la venta de sustancias prohibidas, etcétera, a través precisamente de estos medios. Hoy las universidades tienen que pensar, es un pensamiento personal, ¿no? En la seguridad de quien viene atrás de ustedes. Cuando yo mencionaba al principio que desafortunadamente ya la comunidad universitaria en este momento, que está ahorita en la universidad, ya está fuera, no me lo tomen a mal, pero ya está desenrocada en cuanto a la realidad del uso que le dan las criaturas. Bueno, ubiquémoslo en el contexto de la ley, los niños y los adolescentes a las tecnologías de información. Hoy yo le pregunto a las escuelas, no podemos hablar de las personas que son mayores de 18 años, las cuales cuentan con todos sus derechos. Pero sí hablemos, ¿no? Y con esos derechos de exigir el acceso a la información, como lo señala la Constitución en el artículo 6º y 7º. Pero hablemos de los adolescentes y de los niños, quien requiere la protección nuestra. Las escuelas, porque aquí hay universidades que tienen preparatorias, secundarias y algunas que tienen primarias o inclusive preescolar. Las universidades se van a hacer responsables de poner una red inalámbrica de acceso abierto para que sus niños entren en contacto con un pederasta. Tú como papá o yo como papá, para que el niño no esté dando lata, le voy a comprar un teléfono celular inteligente para que busque una red abierta y tenga contacto con un pederasta. A ver, no estamos siendo conscientes. Yo evito que vaya al cine y que vea un exceso de violencia y de sexo, pero no me importa lo que ve en internet. Y entonces no nos extraña lo que pasó en Monterrey, que un niño por ser famoso en internet mata a sus compañeros y se suicida. Eso es en lo que tenemos que pensar. Hoy nuestra juventud está sufriendo muchísimo. Cuando hablamos de juventud estamos hablando, por supuesto, de la gente universitaria, pero insisto, esto es más complejo cuando ya la gente tiene mayoría de edad. Pero cuando estamos hablando de adolescentes y niños, me parece que tenemos mucho por hacer. Hoy es obligación de todos aquellos que impartimos clases, de todos aquellos que tratamos de educar de cierta manera, a no decir, vete a buscar a internet. Cuando decimos vete a buscar a internet, lo que estamos haciendo es vete a buscar a la colonia más peligrosa que te imagines a las 3 de la mañana y esperar que el niño o el joven llegue con ropa. Eso es lo que estamos haciendo. Es obligación nuestra como maestros, y se los digo porque yo lo hago, ¿no? Identificar las páginas que queremos que nuestros alumnos consulten. Cuando yo era chavo, ¿no? y mis maestros eran mala onda, me dejaban 50 libros estudiar, pero en la biblioteca. Cuando eran buena onda, me dejaban 10, pero en la biblioteca. Hoy los maestros irresponsables, y subrayo, irresponsables, te dicen, vete a buscar en internet. Bueno, pues no nos extraña entonces la diseminación de infecciones, hablando de códigos maliciosos, y por supuesto el acercamiento a estos delincuentes, porque no son hackers, son delincuentes, ¿no? La parte del hacker, quiero pensar en la parte romántica, que es gente técnica, que nos gusta hacer cosas buenas, ¿no? Y la parte de los delincuentes, que les gusta perjudicar a las personas y a los sistemas, ¿no? No sé si mis compañeros quieren opinar. Yo creo que las universidades como tal, pues ya deberíamos ver el tema de seguridad informática más como una obligación, como un deber, ¿no? Sabemos que existen muchos organismos internacionales o entre nosotras mismas instituciones que vamos monitoreando de alguna manera nuestras propias redes, ¿no? Y confiamos de alguna manera en la buena reputación de nuestras redes por ser la Universidad X, por ser la Universidad Y. ¿Y qué pasaría si desde nuestra universidad nos siembra una página a través de la cual están distribuyendo pornografía infantil o están distribuyendo algún tipo de phishing, un fraude bancario, por lo menos, si no es que ha pasado? Al menos en mi institución ya hemos tenido un par de casos en sí. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Yo creo que es un poco de la cultura de seguridad informática que nos hace falta mucho hacia dentro de la institución.
tal vez consideramos que llegamos a un nivel en que somos expertos en tecnologías, pero a lo mejor ese tránsito de cómo transportar esa información, ese conocimiento que hemos logrado alcanzar hacia las demás, se ha dificultado mucho porque, pues, como es virtual, pues nadie lo ve, no te pega, a menos físicamente. Entonces, ahí yo creo que también hay un tema bastante interesante que se tiene que atender, y pues al menos de nuestra parte, pues hemos tratado de hacer campañas de diseminación de este tipo de información hacia los estudiantes, hacia los académicos, hacia los propios personajes directivos, que en ocasiones, pues como hace rato que estaban comentando de los ransomware, de WannaCry, que pues hace mucho que existía de alguna manera ese tipo de ataques. Más sin embargo, hoy se vuelve toda una noticia, ¿no? Tal vez fue más noticia que la realidad, como nosotros sabemos. Y por qué no aprovechar ese tipo de elementos para poder así llegar un mensaje importante hacia dentro de nuestras instituciones, de cómo podemos fomentar esa cultura de la seguridad para tener lo mínimo básico, ¿no? Como son el tema de respaldos. Hoy en día las nuevas tecnologías de información, como son los servicios de la nube, también nos plantean un reto sumamente interesante. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestras propias políticas de seguridad funcionen allá? Que nuestros esquemas tradicionales de seguridad pues, también puedan hacerse realidad en nuestros esquemas de la nube. Pues también se vuelve un tema bastante interesante porque es diferente, es cambiante. Nos enfrentamos no a nivel nacional, a nivel internacional. Los vectores de ataque se multiplican por miles. Entonces, pues hay que tomar ciertas acciones al respecto, ¿no? Y yo creo que del lado competitivo, realmente las universidades y realmente todos los sectores, la tecnología muchas veces se ve como un diferenciador entre un alumno, en la satisfacción de mi alumno con la tecnología. Yo creo que anteriormente, igual yo me gusta usar mucho los ejemplos anteriores, a lo mejor nosotros en nuestro tiempo, si el campus tenía una instalación muy buena, era diferenciador para escoger a otra universidad, cuál tenía estacionamiento, cuál tenía algunos servicios. Yo creo que muchos de los estudiantes en la actualidad, el servicio tecnológico es un gran diferenciador para tomar la decisión de irse a una universidad u otra. Me ha tocado dar pláticas prácticamente en toda la República a universidades, a los alumnos, que de hecho es algo que me gusta mucho hacer para hacer esa concientización, y siempre les lanzo la pregunta, ¿cuál es un servicio de internet lento? Y no ha habido ninguna universidad donde me han dicho, la de la universidad es rápido. Siempre dicen, la universidad, el servicio es lento. Estamos viviendo en una época de la inmediatez. En la inmediatez es, lo quiero ahora, lo quiero en este momento. Yo creo que muchos de nosotros aceptábamos que una página tardara 20 segundos en nuestros tiempos en cargar. Ahora, díganle a un niño de 3, 4 años que espere 30 segundos a que cargue un video, del contenido que sea, un video de YouTube, y para él ya luego inmediatamente voltea y no sirve. Entonces, muchas veces a nosotros como instituciones nos gana la necesidad de dar un servicio diferenciado sin tener las precauciones necesarias. Yo creo que, y coincido mucho contigo, Oscar, a lo mejor el niño, el infante no es consciente de lo que está haciendo, no es consciente. Él va, y pongo el ejemplo con mucho respeto, una niña va y busca una Barbie, digo que es un juguete, y se expone, esa simple búsqueda inocente de ella, se expone a cierto contenido que si está en su cuarto, con la puerta cerrada, sin platicar con nadie, yo como padre, yo como responsable de él, no me doy cuenta. Imagínense en las universidades, también nosotros queremos dar cobertura en toda la universidad, hacer accesible para que en cualquier lugar tú te puedas conectar. Pues yo no puedo estar detrás de cada uno viendo qué contenido ve, y es ahí donde nosotros tenemos que tener estrategias que nos ayuden a ayudarle a él a tener un campo seguro, a darle recomendaciones con educación. Creo que eso es muy importante, educar a nuestro alumno, educar a nosotros mismos. Segundo, tener la visibilidad, porque si yo no puedo ver qué es lo que están haciendo mis usuarios, yo no tengo esa toma de decisiones si realmente tengo un problema, necesito adelantar un problema o tengo una evidencia de que sucedió algo. Y por otro lado, poder hacer esa contención para que cuando haga la búsqueda inocente
realmente el contenido yo le ayude a él a hacer esa búsqueda inocente. Entonces es ahí donde es un gran reto, porque por otro lado necesitamos dar más servicios, ser competitivos afuera, ser más atractivos para los alumnos, pero por otro lado tengo que hacer estrategias de poder dar y apoyar a esa estrategia de ciberseguridad o de seguridad que debo implementar, como la implemento en la vida real. Ya el comportamiento, y lo vuelvo a repetir, el comportamiento humano se rige por la tecnología. Yo como institución, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo como padre puedo hacer algunas actividades, algunas educación hacia mis hijos para tomar eso? Pero si ustedes el día de hoy van a un centro a comprar un teléfono, van a un centro de atención de cualquier telefónica, yo creo que es más difícil conseguir un teléfono que solamente haga llamadas a un teléfono con internet. Tan así que las llamadas ya son ilimitadas y gratuitas, teóricamente con el fee que yo pago, y el internet es el que es el negocio para las operadoras. Entonces, yo le quiero dar a mi hijo, a mi estudiante, un medio de comunicación sin ninguna restricción. Y yo lo quiero para que yo le marque y lo pueda localizar. Y si él tiene una emergencia, me pueda localizar. Como un instrumento que yo le quiero dar como herramienta para seguridad personal, lo expongo, como bien lo decía César, a toda la colonia más insegura, que nadie lo ve, que nadie sabe a lo que me estoy enfrentando desde su celular, estando en la comodidad de su hogar, con 5 candados, 5 llaves para que nadie entre a la casa, alarma, todo, lo sigo exponiendo a todos estos tipos de situaciones. Tocaste un buen tema que era el siguiente punto, que viene siendo qué conviene más, tanto desde el punto de vista legal, tecnológico, educativo, evidentemente porque somos universidades, es restringir como tal o dejar todo abierto, ¿no? Pues es lo que conviene más, dejar todo abierto o restringir por un lado. Y un segundo punto, que es parte de lo mismo, si decido dejar todo abierto, no restringir, digo, como universidades no podemos restringir muchas cosas, ¿qué propondrían como una forma alterna de proteger a las personas que le dejamos todo abierto, ¿no? Como dices tú, en la colonia más insegura a las 3 de la noche, etcétera, ¿no? Mi posición es muy tajante después de lo que hemos estado viendo. La semana pasada, como te comentaba, me invitaron al Día también Internacional de Internet y decía yo prefiero ver un niño enojado, muy enojado, que un niño muerto. Entonces, evidentemente me parece, insisto, para los adolescentes y los niños, el Internet debe ser restringido, los contenidos deben ser elegidos por las escuelas. Ojo, estoy hablando de un derecho humano expresado en la Constitución. Es un derecho humano brindarle las condiciones sanas de desarrollo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. No estoy hablando de cosas que se me ocurrieron. Estamos incluso trabajando en una propuesta de ley que permita eso, que los maestros nos pongamos a elegir esas 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 1,000,000 de páginas seguras de contenido seguro para nuestros niños y nuestros adolescentes, para que puedan realizar sus trabajos de la manera libre, sana y adecuada. Ya cuando sean adultos es otro el contexto. El artículo 6º y 7º de la Constitución señalan que es un deber incluso del Estado brindarme el acceso a las nuevas tecnologías. Esa ya es otro tema, pero me parece que si queremos tener una juventud sana y una sociedad sana en el futuro, es necesario que empecemos a educar y a formar a nuestros niños desde el momento que yo como papá tomo la decisión de ponerle un teléfono inteligente. Y por supuesto, ¿no? Me parece que ninguna escuela, ninguna universidad aquí, cuando lo planteo así, se va a tomar la responsabilidad de que una criatura entre en acceso con un pederasta. ¿Por qué? Porque háganse esta reflexión, siempre la hago. Todos en la vida hemos odiado, no sé si un segundo, un minuto, un día, una semana, un mes, y aquellos son rencorosos mucho tiempo más, ¿no? A nuestros papás. Porque no me compraron las cosas que yo quería, porque no hice la tarea, porque reprobé el examen, ¿no?
Ese es el momento que el pederasta está esperando para decir, ¿tus papás no te quieren? Yo sí. ¿Tus amigos no te comprenden? Yo sí. Hasta que la criatura o el adolescente se sale de su casa y en ese momento perdimos. Eso me lleva a un consejo adicional más personal. Yo lo que trato es de salvar, si con lo que digo y hago salvo una vida, en mi vida valió la pena. Hagan un acuerdo con sus hijos. Guarden las contraseñas en una tacita, donde ustedes quieran. Si algo le llega a pasar, Dios no lo quiera, ¿no? El acceso a la información que ustedes le puedan dar al Ministerio Público y a la policía para que haga una investigación va a ser inmediato. Si ustedes no pueden accesar a sus cuentas, entonces tenemos que ver con políticas internacionales y esa retroalimentación puede tardar hasta 6 meses. Es muy probable que ya no se pueda encontrar a la persona con vida. Pues ese es un tema muy complicado, ¿verdad? De que cómo, de restringir, abrir, cómo limitar el conocimiento, son palabras que de repente nos llegan muy continuamente, a menos en las áreas de tecnología de información. Les voy a platicar una anécdota. Hace poco, el año pasado tuvimos, cuando empezaron a tener esas oleadas de ransomware a nivel internacional, empezaron a llegar las alertas de CERS, de FIRS y demás. Y pues nosotros tenemos nuestra cuenta, los servicios de correo electrónico pues también en la nube, en Office 365. Y empezamos a aplicar buenas prácticas para poder contener, que era básicamente bloquear macros y pues como tenemos directorio activo dentro de la institución, aplicamos un viernes, me acuerdo muy bien, un viernes en mediodía una política y bloqueamos en todas las computadoras el servicio de las macros para poder contener esa avalancha que sabíamos que estaba viniendo. El lunes, en la primera hora, llamadas. ¿Cómo se atreven? Que no sé qué. Lo que ustedes ya saben, ¿no? Pues permítenos tener acceso. Perfecto, sí. ¿Lo necesitas? Sí. Ok. Mándanos un correo y te lo habilitamos. Es relativamente sencillo porque pues, tenemos este servicio. Y así poco a poco empezamos a abrir ese candado, ¿no? La realidad es que pues tuvimos mucho menos afectaciones tomando ese tipo de acciones contra lo que pudiésemos pensar. Efectivamente, a lo mejor fue un poco limitativo, que había gente que nos comentó, es que me estás atrasando en mis clases, en mi trabajo. Sí, lo siento, como están comentando, dame chance y te lo habilito. En seguridad, pues sabemos, a eso le llamamos el mínimo privilegio, ¿no? Pero es complicado, ahorita le estamos platicando, te estoy hablando de un ejemplo muy particular. El acceso a Internet, pues es tan vasto. Sabemos que el conocimiento pues, se obtiene de diferentes fuentes. Hoy en día, como está tomando la ruta académica de cómo hacer los nuevos caminos hacia el aprendizaje, que ya no es nada en línea recta, lo decían hace un rato, eres de diferentes partes. Entonces, se vuelve un tema muy complicado, pues, ¿qué bloqueas? A lo mejor eso que tú estás bloqueando puede ayudar a sembrar una idea, no sé, algún tema muy particular en la mente de un joven, de un ciudadano, que pueda generar otro tipo de prácticas buenas, esperemos que sí. Más sin embargo, pues yo pienso que más que restringir la palabra puede ser más proteger, ¿no? Y algo que yo creo que es muy importante tener en cuenta es que Internet es de 2 vías. Muchos padres, algunas personas tienen la idea que Internet solamente es descarga de información, descarga de contenidos, exposición a ciertos tipos de personas, pero hay que tener también claro que los mismos alumnos, nosotros mismos, generamos contenido. Y es ahí donde algunos comportamientos, les decía, el sexting, que está ahorita muy de moda, y desgraciadamente lo tengo que decir muy de moda porque es algo que se está viendo muy comúnmente, es contenido que la persona generó y que está siendo usado en su contra. Entonces, yo uso una analogía que es como yo cuando genero información, Internet se vuelve para mí una alberca. Tengo una alberca que me comunica en un espectro bastante grande. Y la información que yo genero, ahora sí que con todo respeto, es como si yo orinara en la alberca. ¿Químicamente es posible recolectar todo mi orina? Claro, químicamente es posible, pero que la información se va a diseminar por toda la alberca, eso obviamente es muy exponencial. Yo no puedo saber
si el contenido que yo generé, la foto que yo generé, mañana está en Rusia, en España, en otros países donde va a ser usado de una manera diferente. Yo tomé una foto para exponer cierta información y las personas las están usando con otra finalidad. Entonces, es bien importante que el controlar tiene que ser primero en ambas direcciones. Yo creo que más, digo, yo estoy en Fortinet y ahora sí que yo me dedico a distribuir soluciones de ciberseguridad que dan el control, pero yo creo que más que comprar una solución inicialmente, hay que estar conscientes, hay que estar seguros de saber qué es bueno y qué es malo. Basado en esa conciencia, tomar decisiones, porque no es lo mismo que yo le deje todo abierto a un niño, a un infante de primaria, donde el acceso debería de ser muy acotado, que a lo mejor un investigador, cierta área que le tenga que dejar todo abierto porque sí lo estoy pudiendo limitar para hacer sus actividades. Desgraciadamente en esa falta a veces de que la operación todos los días, los servicios, no tenemos esa conciencia y decimos todo abierto para no restringir a nadie. Entonces, realmente sí, la realidad es tener conciencia, tener pláticas con los maestros, tener pláticas con los directivos para entender para ellos que es abierto. Nosotros tecnológicamente, digo, hablando en temas de firewalls, es un all. Es un all, ya, sencillo, es una regla all. Pero para el maestro, para la institución, ¿qué es abierto? A lo mejor para ellos abierto es solamente contenido de tal página y para ellos es abierto. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que involucrarnos, estar en contacto con los maestros y es ahí donde nos volvemos más estratégicos. Porque una seguridad desde un lado tecnológico, yo creo que muchos de aquí siempre los ven como los malos. El que siempre hace algo para molestarme con la tecnología. ¿Por qué te restrinjo? Si nos involucramos, conocemos las necesidades, cuáles son la realidad de su materia, de su estrategia, de la carrera, nos vamos a volver más estratégicos porque vamos a entender la necesidad de nuestros usuarios. Que hay que tener claro, nuestro usuario no necesariamente es el alumno, nuestro usuario es el aprendizaje. ¿Cómo con la tecnología voy a darle herramientas de aprendizaje a mis alumnos? Gracias. Estoy hablando exactamente de todos estos actores, que sí está abierto, cerrado, etcétera. Voy a entrar ahora a la parte de los actores, ¿no? Como universidad, evidentemente tenemos alumnos, tenemos profesores, gente administrativa, etcétera. ¿Qué pasa como universidad cuando el actor, llámese ciberdelincuente o ciberignoto, si le quieren poner ese otro término, o el afectado, alumno o algún administrativo o otra persona técnica, están dentro de la universidad y sufrimos de un cibercrimen como tal, ¿no? Incluso, ¿no? Y para que sea cibercrimen tenemos que utilizar las tecnologías como medio. Entonces, ahí también, ¿qué implica cuando el medio es un medio que tenemos en nuestras instalaciones o lo tenemos en la nube fuera de nuestras instalaciones, ¿no? ¿Qué implicaciones hay, tanto técnicas e incluso legales? Al final del día todo es conocimiento. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de datos personales, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en manos de particulares, que muchas de las empresas no son conscientes. Hoy en el 2017 se estrenó en enero la Ley Federal de Protección de Datos en manos de sujetos obligados. Entonces, evidentemente, todo este tipo de situaciones relacionadas con los datos, con la copia de datos, con las bases de datos que están dispersas en el mundo, las entidades particulares y privadas tienen la obligación, ¿no?, de proteger nuestros datos y nosotros tenemos un derecho que se llama derecho ARCO. En pocas palabras, es el derecho a rectificar, a cancelar, ¿no?, o a continuar, ¿no?, una situación de comunicación en relación y rectificación en cuanto a nuestros datos personales. Pero volvemos a lo mismo. Yo técnicamente, técnica y legalmente, yo los puedo asegurar viendo a los ojos porque
Durante más de 15 años me dediqué precisamente a la generación de metodologías de investigación de este tipo de cosas y asesorar a los ministerios públicos. Yo les puedo garantizar que legalmente y técnicamente tenemos lo necesario para ser eficaces en la persecución de un delincuente de este tipo. El problema es que no sabemos, no sabemos proteger nuestra información, no sabemos en caso de ser víctimas a quién acudir, ¿no? Por ejemplo, la presentación, no sé si me gustan ayudar y pasarla a la penúltima donde hago ahí algunas recomendaciones. La presentación es suya, tiene una serie de estadísticas que no nos vamos a detener en ellas, pero sí me gustaría dar algunas recomendaciones precisamente en relación a quién denunciar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la realidad es que, les decía yo, técnicamente y legalmente tenemos los argumentos para ser muy eficaces, pero si por el lado de quien sufre una conducta de este tipo no hay una respuesta por ignorancia, esto es, no, pero es que si voy con el Ministerio Público van a decir que es un ciberdelito y eso con qué se come, ¿no? O los medios de comunicación, con quien soy muy cruel por ignorancia también de aquellos, es porque a todo le ponemos ciber. Y la realidad es que, insisto, tiene que haber una denuncia, tiene que haber un seguimiento de una denuncia, tiene que haber una correcta identificación, fijación y preservación de la evidencia y una correcta fundamentación y motivación del delito para exigirle al Ministerio Público que investigue. Y yo les puedo garantizar que tenemos todos los elementos para ser muy eficaces en la investigación. Bueno, continuando, pues despausamos la pregunta que está en la que estábamos. De hecho, creo que… ¿Sí te acuerdas de la pregunta? ¿O? Estamos contando que dentro de los actores, ya sea como ciberdelincuente, como cibervíctima, y evidentemente el uso de las tecnologías, ¿qué tanto como universidades tenemos la responsabilidad y qué tenemos que hacer? ¿O qué pasa cuando el medio está dentro de casa, dentro de la universidad, o es de la universidad pero físicamente está en la nube, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pues yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad respecto de este tema, ¿no? Porque, como bien comentas, a veces el mayor número de ataques es dentro de la casa, dentro de la institución, que es lo más común, ¿no? En ese sentido, pues, cómo atacarlo, cómo identificarlo, cómo minimizarlo para que no afecte, si bien a X facultad o a toda la institución, pues es algo que debemos tener algún plan de acción para contrarrestarlo. Más allá de eso, en el ámbito pues, también legal, pues existen políticas institucionales que atacan ese tipo de actividades, tal vez no en el ámbito penal, definitivamente no sería el lugar, pero que yo creo que debería haber una colaboración también más estrecha para poder fomentar que si hay alguien o algún estudiante que realiza algún tipo de acción indebida, delictiva, poder pues, trasladarlo a las autoridades competentes. Tal vez yo haría una analogía como cuando uno va a algún restaurante y vas por ejemplo, al baño y ahí dice normalmente hay letreros que dicen si te descubrimos consumiendo sustancias ilícitas serás transferido a las autoridades correspondientes, ¿no? Haciendo un poco de analogía con este tema, pues tal vez sería algo similar, o sea, si la actividad delictiva se está desarrollando en casa, se está desarrollando dentro de la institución, somos los primeros que debemos tratar de contrarrestarla, pero también trasladarla también al ámbito legal. Y para mí, fíjate que hay algo que es bien importante. Nosotros decimos o a veces no vemos cómo accede nuestro usuario. Si lo vemos del lado de nuestro usuario, en la actualidad tenemos diferentes formas de acceder a la red. La podemos hacer por el equipo que la universidad provee, lo puede hacer por su dispositivo móvil, lo puede hacer por su dispositivo inalámbrico, que puede ser su computadora, pero hay que tener claro que hay nuevas formas de entrar. O sea, yo estoy ofreciendo servicios de portal inteligente, de estudios a distancia, donde mi alumno o mi usuario está entrando desde su casa. ¿Cómo yo en su casa, donde no tengo una injerencia directa, puedo ayudar a que la institución esté segura, a que la institución tenga esa visibilidad, a que la institución pueda tomar decisiones? Por otro lado, ¿cómo yo
dentro de la institución, le voy a ofrecer la misma calidad de acceso si está desde su dispositivo móvil, si está desde su dispositivo que la universidad provee. Entonces, el gran reto que tenemos inicialmente es estandarizar que independientemente de donde acceda, yo pueda ofrecerle los mismos niveles de servicio, y ahí es donde entra la seguridad, los mismos niveles de visibilidad y control. Como yo como institución, con una solución, con una política, con diferentes procedimientos, independientemente donde él se conecta, tenga una experiencia tecnológica satisfactoria. Pues bueno, no sé si alguien del público quiera hacer una pregunta, apedrearlos, echarles un jitomatazo, un cebollazo, también es válido. Si no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, Arturo Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. La pregunta concreta sería, si un interno, ¿verdad?, de la institución hace lo que ya se dijo, ¿cuál es el camino para actuar, para llevarlo, como dice, a la justicia? Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer la institución en ese sentido? Es extraordinaria la pregunta. No hay ningún tipo de investigación que tenga sentido si no identificamos la conducta penal. Esto es, si no identificamos realmente cuál es la conducta que se está violando, ya sea un reglamento interno, porque aquí no estamos hablando de necesariamente una situación de la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de que existan políticas adecuadas con la finalidad de poder sancionar administrativamente al personal o al alumno. La persona tiene que saber que el Internet es maravilloso. Yo soy pro tecnología, que Internet es maravilloso y la información que hay en Internet es maravillosa, pero que si haces un uso inadecuado de ella, las autoridades van a tener los elementos para poder sancionarte. ¿Cuáles? Administrativamente, identificar otra vez con fundamento en mi recomendación, en la legislación, cuáles son estas conductas penales, bueno, cuáles estas conductas delictivas que se pueden sancionar, no necesariamente penales. Y cuando hablamos propiamente de conductas penales, como es un pederasta, como es alguien que está vendiendo sustancias, en fin, cualquier o alguien que hace un fraude financiero, por ejemplo, a través de Internet, ¿no? Identificar en el Código Penal. En esta ocasión sale fuera del alcance del tema, no traje una tablita que normalmente presento donde relaciono los artículos del Código Penal con las acciones, ¿no?, propiamente, pero hay que identificar la conducta con la finalidad de entonces de realizar una investigación. ¿Cómo se hace? Bueno, ojo, lo que les voy a decir muy rápido. Hay que aprender a identificar, fijar y preservar. La gente de seguridad, se va a enojar conmigo Mario, pero la gente de seguridad no sabe identificar, fijar y preservar evidencia. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago una denuncia relacionada con tecnologías de información? Normalmente la máquina ya se formateó, la información ya se borró, al alumno ya lo corrieron, ¿no? Dentro de mi experiencia, al empleado lo corrieron, la máquina ya la reasignaron, ya la formatearon y la evidencia se perdió. Entonces, cuando llega la autoridad, no sé si un día o un año después, también tengo que ser muy claro en eso, ¿no?, la pregunta inmediata que puede hacer un abogado defensor es: a ver, a ti perito, ¿te consta que en el momento que tú llegaste, una semana, un mes o el tiempo después, ¿no?, cuando tú interveniste en el lugar, la posible evidencia se encuentra en el mismo estado cuando estaba en el suceso? ¿Qué va a contestar el perito? No. Por lo tanto, tú sabes muy bien que la evidencia digital es muy susceptible a ser cambiada, alterada, transformada. Entonces, mi primera recomendación es, antes de presentar una denuncia, las instituciones todas las instituciones tienen que aprender a identificar, fijar y preservar evidencia. 2, las instituciones tienen que aprender a fundar y motivar precisamente esa conducta delictiva para que ¿qué quiere decir fundar y motivar? Identificar el delito, identificar cuál es el delito en la legislación que corresponde.
con la finalidad de que cuando tú hagas tu denuncia o tu demanda, ya sea laboral, civil o penal, ¿no?, el Ministerio Público o el juez, en su caso, te entienda. Porque si tú, insisto, como lo dije muy al principio, si tú le dices, es que tuve un incidente cibernético de ransomware o de phishing o de lo que sea, no va a haber investigación. En cambio, si tú cumples con estos argumentos, la autoridad, y te lo digo viéndole a los ojos, no tiene el argumento para decirte no se puede. Hablando, por ejemplo, de phishing, muy rápidamente, así como di la explicación del ransomware, ¿no? Hablando de phishing, ¿qué es el phishing? El phishing es una metodología ¿para qué? Para robarte tus datos personales. ¿Con qué finalidad? De falsificar una identificación, un documento. Ese es un delito en el Código Penal. O de robar tu información financiera para robar tu dinero. Ese es otro delito. Y entonces cuando se comete ese delito con la información que tú proveíste, entonces la página falsa, para aquellos que no saben qué es phishing, lo dudo por el lugar donde estamos, pero para aquellos que no saben qué es phishing, entonces la página a través de la cual te engañaron para solicitarte los datos se convierte en el medio comisivo para cometer el delito de fraude. Y entonces, desde el punto de vista de investigación, tenemos los medios necesarios para hacer un concurso de delitos y por lo menos castigarlos por fraude más robo o por fraude y falsificación de documentos. Técnicamente, tenemos la capacidad y la posibilidad de rastrear las direcciones IP, todo esto a través del Ministerio Público. Pero insisto, para darte un orden, desde que fue la conducta delictiva, no desde que denunciaste, identificaste la conducta delictiva, hay que aprender a identificar, fijar y preservar. Después enseñarle al apoderado legal o al abogado cómo fundar y motivar el delito. Y después ir con la autoridad correspondiente con esos elementos para que se proceda a hacer la investigación. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Ahí está. De hecho, bueno, nada más agregando, por ejemplo, el lunes hubo un taller de introducción al cómputo forense, donde exactamente hablamos de todo lo que es la preservación, recolección de ese tipo de información. De hecho, más adelante vamos a ver cómo permeamos un poco más el informar a la gente en este ámbito del cómputo forense, de la investigación digital, e incluso también de toda la parte que tiene que ver con ciberseguridad. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Trujillo, estudiante de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, y mi pregunta es esta: ¿usted cree que es importante educar a los abogados en el tema de ciberseguridad y también nosotros que nos eduquemos como ingenieros en tecnologías en el ámbito legal? Porque, bueno, a mí se me pasa, pero casi lo legal lo doy por un lado yo y nunca he leído eso. Es fundamental. Tu pregunta es extraordinaria y me encanta que estemos precisamente en este foro de universitarios, ¿no? Porque evidente, mire, yo soy muy cruel con los maestros tradicionales. Cuando yo estudié, yo soy ingeniero en comunicaciones electrónica y maestro en tecnologías de la información. Y estudié Derecho y una maestría en Derecho para saber, bueno, tengo muchos años dando capacitación de este tipo y por respeto a los abogados dije, bueno, vamos a fundar nuestros dichos y saber por qué los abogados no sabían. Evidentemente como ingeniero ya sé por qué los ingenieros no sabemos nada de leyes, pero ¿por qué los abogados no sabían nada relacionado con tecnologías de información? Bueno, porque los ingenieros estamos en nuestro pedestal, ¿no? Es Dios, los ingenieros y los demás, ¿no? De leyes no me hables porque ese es bronca el abogado. ¿Qué dice el abogado? El abogado no acepta que no sabe y no pregunta. Y nos ve a nosotros en nuestro pedestal. Y entonces, ¿sabes quiénes son los únicos que ganan? Los delincuentes. Hoy tenemos que empezar a exigirles en esta nueva metodología de aprendizaje, más allá de situaciones de publicitarias del gobierno, ¿no? Los maestros tenemos el compromiso de enseñar cosas que les sirvan. Esto está padre para los abogados, está padre el derecho romano, pero esos muchachos se murieron hace mucho tiempo y no existían las tecnologías de información. Es momento de empezar a tocar temas de tecnologías de información más allá de la informática, del derecho informático que ellos ven, que no es otra cosa más que el derecho administrativo. Hay que identificar y hay que hablar un lenguaje común entre ingenieros y abogados. Esto es, tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y ayudar a quien no sabe. ¿Quién no sabe? El abogado. Y el abogado que no sabe tiene que aprender a preguntar.
con la finalidad que nos pongamos de acuerdo, te lo juro, viéndote a los ojos. Ese fue mi trabajo por más de 15 años, ¿no? Asesorar al Ministerio Público y a las policías con la finalidad de que en conjunto con las metodologías forenses tuviéramos éxito en las investigaciones. Entonces te puedo ver a los ojos y decirte que sí se puede, pero el problema es que el problema viene desde las escuelas, especialmente en las universidades, porque a los ingenieros no nos enseñan nada de derecho que nos sirva, ¿no? Aparte de quedarnos dormidos ahí en el semestre de derecho, ¿no? Y a los abogados no les enseñan nada técnico que les sirva. Por ejemplo, te doy un ejemplo puntual, y ojo, apúntenlos, todos son directivos. Yo soy muy insidioso, ¿para qué me invitas? Ya sabes cómo soy. Ahí les doy un ejemplo. ¿Quieres que te dé una de las vergüenzas más grandes que yo siento cada vez que doy una plática? Que la definición de lo que es Internet plasmada en la red, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estrenada el año antepasado, ¿no? Es copiada de Wikipedia. Y no sirve ni desde el punto de vista penal, bueno, no penal, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista técnico. Si yo no, evidentemente no es el tema. Si yo se los pongo allí en la pantalla, técnicamente decimos, no, pues se ve chido, como dicen ustedes, ¿no? Y el abogado dice, ¿quién sabe? Eso no puede seguir sucediendo porque los únicos que ganan son los delincuentes. Hoy los maestros estamos siendo responsables que nuestros alumnos no entiendan estos temas, son los maestros. Entonces hoy nos tenemos que poner las pilas todos, como hijo, no, tu generación y la mía y la suya, ¿no? Yo estoy un poquito más crecidito, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo para bajarnos del pedestal y ser eficientes. Por ahí hablaba, ¿no? la primera panelista, ¿no? Del ingenio que tenemos. Entonces, independientemente del ingenio, no sé quién nos enseñó a que divide y vencerás. Es el momento que nos pongamos de acuerdo, que nos ayudemos con la finalidad de ser investigadores. Entonces, mi respuesta directa hacia ti es sí. En las facultades de ingeniería se tendría que tocar el tema adecuado relacionado con las conductas delictivas y relacionarlo con la metodología para cometer una conducta. ¿A qué me refiero? Cuando tú robas un banco, tú lo puedes robar con una pistola, con una pedrada o con una mentada de madre. El punto es, robé un banco. Ya después serán los otros argumentos que ponen en peores condiciones o no la situación, pero es el robo. Aquí no estamos yendo con… ¿Qué tú no sabes lo que es smishing? ¿No sabes lo que es smishing? Tú sí, pero los demás. Qué ignorantes, no quiero hablar con ustedes. No, hay que explicarlo. Hay que explicarlo y decir, el smishing no es otra cosa más que el phishing, pero por teléfono celular. Entonces, ¿hay que legislar en relación a ese tipo de tonteras? No, hay que identificar de qué se trata la conducta delictiva y no sancionar a las tecnologías. Porque si no, vamos a tener la cárcel llena de celulares y de computadoras, pues eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad para ser originales y pensar más allá, ¿no? Hay que empujar, como bien lo señalaban con anterioridad, para que nuestro país se agregue a Budapest. ¿Qué es Budapest? Es el convenio de cibercrimen, que es una situación que genera la Comunidad Europea en el 2001. Nuestro país ha sido observador desde el 2001. Y es una iniciativa que lo que pretende es que seamos eficientes en la persecución de delincuentes más allá de las fronteras. Fíjate que es una iniciativa que es un modelo legislativo, no técnico. Pero todo eso, ¿qué sabemos los ingenieros? Nada. Entonces, ahí va el reto para los profesores a nivel universitario. Ya después me pelearé con los de secundaria, primaria y de los más chiquitos. ¿Sí contesté? Sí, ahí está. Yo creo que en esta yo te voy a, digo, ya te volteaste, pero un poco, yo creo que yo no me limitaría, digo, tú que eres estudiante, yo no me limitaría solamente al tema legal. Un experto en temas de tecnología, de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que estar alineado al negocio. Él tiene que conocer por qué está hecha la empresa. Es rara la empresa que compra tecnología porque el dueño hoy amaneció de buen humor y dijo, hoy voy a crecer mi enlace de internet de 100 megas a 400 megas y me va a costar 20,000 pesos más. Él no despierta con su necesidad porque él a lo mejor se encarga de ser una empresa de transporte y lo que él quiere hacer es
que su transporte sea más económico, más rentable y más estratégico, o sea, diferente de la competencia. Desgraciadamente, y en eso coincido mucho, de repente las áreas de TI estamos separados del negocio. Entonces, queremos el mejor enlace y la empresa te dice, tú vas con el director, el dueño, y le dices, oye, quiero comprar un enlace ahora de 400 megas para que la publicación sea más eficiente y nos cuesta 20,000 pesos. No le entendió que son megas, seguramente, porque él es un administrativo con mucha experiencia en el ambiente de transporte. No le entendió a lo mejor que necesitas un firewall, porque ni sabe qué es, pero sí le entendió a 20,000 pesos. Y de entrada te va a decir, ¿qué crees? Esos 20,000 pesos mejor los compro en llantas para mi transporte y bla, 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 bla. Si tú te vuelves más estratégico y le dices, invirtiendo 20,000 pesos, vamos a poder captar 500, 400 clientes más y el tracking que va a hacer el cliente de dónde está su envío, le va a dar una satisfacción y una visibilidad, te puedo asegurar que te va a decir, no te doy 20,000, te doy más, porque eso me está generando la satisfacción de mi cliente y me está generando más negocio. Entonces, no solamente, ya para terminar esa pregunta, no solamente es en el tema, la parte de la legislación, es conocer el negocio para tú volverte estratégico en esas áreas. Gracias. Pues yo creo que aquí detenemos un poco, nomás me gustaría concluir una cosa. Algo muy importante que a veces como ingenieros o como gente no abogado, para ser más exacto, porque no nada más es problema de ingeniería, y aquí aplicaríamos una de las frases que usan los abogados, el desconocimiento de la ley no se exime de cumplirla, ¿no? Somos ciudadanos, vivimos en una sociedad y por ende estamos obligados, independientemente de si nos las enseñaron en la escuela o no, como ciudadanos estamos obligados a conocer la ley. Y en el caso de las tecnologías, sí debemos de conocer por lo menos aquellas leyes que tienen que ver con el uso de las tecnologías de información, que sí lo hay. Primer punto. Segundo punto que también me gustaría llevar a cabo concluyendo esta parte del panel. La seguridad es algo muy importante hoy en día, no es algo que ya no es una moda como estamos cayendo y espero que ahora que venga el compañero de seguridad como servicio no nos los venda como una moda, porque es lo que está pasando con las modas de los servicios, sino como lo que debe de ser. Y tercero, necesitamos como universidades empezar a formar gente en el área de ciberseguridad. Dato cultural, a nivel mundial tenemos un déficit de 14 millones de personas o de profesionales en el ámbito de la seguridad. Dejo aquí una pregunta, que es, ¿qué hacemos como universidad para cubrir ese déficit? Por mi parte y por parte de los compañeros, les agradezco que estuvieran aquí. Oscar, muchas gracias. Israel, Héctor, muchas gracias. Y todos ustedes, gracias.